Hola maestras y maestros, para mí es un orgullo y un gusto estar aquí comentándoles, trayéndoles algunas reflexiones acerca de lo que considero podrían ser algunas contribuciones de la narrativa pedagógica y particularmente de la documentación narrativa de experiencias escolares. La narrativa pedagógica en realidad tiene una larga historia, ¿no? La misma pedagogía se forjó narrativamente. Grandes pedagogos construyeron su diario pedagógico a partir de relatos y de historias, ¿no? Podríamos nombrar muchos ejemplos de pedagogos que construyeron su saber a partir de contar historias. El contar historias de enseñanza y contarlas entre maestras y maestros, conversar en torno de esas historias y de esas narrativas, favorece el proceso de formación entre maestros y también favorece y propicia la indagación de la propia experiencia. La idea es relativamente sencilla, aunque compromete la responsabilidad pedagógica de los docentes en cada ámbito escolar. La idea es que cada maestro, cada maestra escriba su relato, una historia de algunas cuestiones que resultaron significativas en términos pedagógicos para ellos mismos y también para sus alumnos y alumnas. La idea es que este relato circule en colectivos de maestros, todos narradores de historias, y que en ese intercambio se potencie, ¿no?, la interrogación y la reflexión sobre la práctica. La narrativa, históricamente, ha significado que los maestros se conviertan en pedagogos, es decir, en sujetos que producen saber pedagógico, y que al mismo tiempo ese saber pueda ser transmitido a otros y potenciado en el ámbito del desempeño y de la práctica escolar. También es cierto que durante mucho tiempo y a partir de estas políticas de destitución del saber pedagógico de los docentes, ¿no?, los maestros nos hemos acostumbrado a simplemente esperar que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. La narrativa permite justamente lo contrario, que nuestra palabra sea escuchada y que los ámbitos colectivos en donde esta palabra y estas historias puedan circular, puedan constituirse también en espacios de autoformación y de conformación entre maestros. Esta es otra de las potencialidades de la narrativa pedagógica cuando circula entre maestros. Favorecer procesos en donde los maestros se apropian de su propia formación al mismo tiempo que se apropian del currículum. Y al tiempo que producen saber pedagógico y saber curricular, ¿no?, se proyectan como un activo sujeto de transformación escolar. Y además de eso permite que los docentes, maestros y maestras, se convierten en autores de relatos pedagógicos en la medida que esos relatos y esas historias se disponen públicamente, es decir, se publican, ¿no?, se inscriben en el debate público y en el debate especializado de la educación, propiciando conversaciones productivas con los especialistas y los cientistas de la educación, los planificadores, los diseñadores de currículum. La idea es construir documentos narrativos y curriculares escritos por maestros y por maestras. Generar las condiciones implica desaprender varias cosas. Por ejemplo, las palabras que muchas veces obstaculizan una reflexión pedagógica. Y eso se hace hablando, escribiendo muchas versiones del relato, hasta llegar a una que podamos pensar que es la primera versión del relato, sabiendo que esa no va a ser la última, sino que eso va a implicar un proceso de conversación entre pares. Constituir el colectivo de docentes narradores, entonces, es indispensable para que los docentes se sientan cómodos para hablar y escribir.
Y eso no es tan sencillo, porque implica que los docentes sientan la confianza y se sientan cómodos para contarnos sus secretos, para contarse entre maestros y maestras los secretos pedagógicos de su práctica. Una historia que les haya resultado significativa, una experiencia que les haya por algún motivo llamado la atención o significado un aprendizaje fundamental en su historia como docentes, puede ser el motivo que dispare la historia. Los colectivos implican un espacio de colegialidad en donde las relaciones horizontales entre pares garantizan la circulación de la palabra. No resulta fácil que los maestros ganaran la confianza para contar sus historias. La presencia del otro maestro, de la otra maestra, resulta fundamental y la escucha de ese maestro y de esa maestra resulta indispensable para que esa primera versión del relato vaya creciendo y se vaya tornando cada vez más significativa en términos pedagógicos. Entonces, lo primero es la constitución de los colectivos. Inmediatamente la disposición para narrar la historia y escribirla en una primera versión. Esa primera versión circulará en el colectivo y será leída por los pares. También el docente que narra tendrá la oportunidad de leer los relatos de sus colegas. Y en ese ir y venir de los relatos, incrementar la potencialidad del propio relato respecto del colectivo, ¿no? Alimentándose con la palabra y las reflexiones de los pares, pero garantizando que el docente narrador tome las decisiones respecto a su propio escrito. Él y ella son los autores del relato, los propietarios intelectuales de esa historia, los narradores y escritores de esa historia. Por supuesto, las contribuciones, los comentarios de los pares enriquecerán su escrito, pero siempre el autor del relato, el propietario de la historia, el que se autoriza en ese colectivo como autor del relato, es el docente narrador. Esto se hace varias veces, mediado por un coordinador o por un moderador de la dinámica grupal, que garantice que los relatos circulen, que sean leídos, que sean comentados y que sean dispuestos en conversación pedagógica. Cada versión de relato entonces está mediada por la lectura, el comentario y la conversación entre pares. Y así, en un proceso largo y complejo, el docente va construyendo y reconstruyendo su relato hasta que ese colectivo decide que ese relato es publicable. Es decir, que saldrá del ámbito íntimo del grupo para disponerse públicamente en el espacio educativo, en la comunidad educativa, en el ámbito plural del debate pedagógico. Luego de la publicación del relato en distintos formatos, que puede ser a través de libros o a través de ateneos en donde se lean los relatos, o a través de revistas o repositorios virtuales, el docente narrador se convierte en autor. Y fíjense qué interesante, su producción intelectual y pedagógica, ¿no?, ratifica su autoría del relato, lo constituye en autor de pedagogía
y no tan solo en receptor de recetas construidas por otros. Y se pueden generar a partir de ahí distintos circuitos de circulación de esa palabra escrita, de esas historias narradas y de esos documentos curriculares de primer orden, ¿no? Favoreciendo también a la idea del currículum, para entenderlo no solamente como una prescripción para la enseñanza o una selección, organización y secuenciación de contenido, sino revitalizando el currículum a partir de experiencias vividas en las escuelas. El currículum de México contada, narrado por sus fundamentales protagonistas, los maestros y las maestras que a través de su trabajo cotidiano hacen la escuela. Tal vez a través de las narrativas pedagógicas, de los documentos narrativos de experiencias pedagógicas escritos por los maestros, podamos imaginar otro currículum y otra escuela. Por supuesto, a partir de esas historias, ¿no? También, ¿no? Se genera un compromiso indispensable entre los maestros y las maestras y las políticas educativas. Ya no son solo objetos de políticas, sino activos constructores de política curricular. El currículum ya deja de ser una prescripción, o tan solo una prescripción, y se convierte en una materia viva, en una letra viva, ¿no? Que no solamente plantea horizontes, sino que reconoce el esfuerzo de quienes lo hacen cotidianamente en la escuela. El desafío, entonces, es una fuerte interpelación a la autoformación, a la coformación y a la conformación de colectivos, ¿no? de interpretación pedagógica en cada escuela, en cada espacio escolar, en diálogo con la comunidad y con la política educativa, para que el currículo no sea solamente aquello que baja, sino también aquello que se cuece en el ámbito escolar y se proyecta hacia arriba. Esto los responsabiliza y los compromete en la profesionalidad docente y en la tarea de construir saber pedagógico. Y calificando y recualificando el trabajo de los maestros y las maestras como constructores cotidianos de la experiencia escolar y del currículum escolar. Así que les dejo un saludo de corazón y espero que el trabajo sea productivo y que termine plasmándose en ese horizonte que solo sus relatos nos permitan avisorar. Hasta la próxima. Gobierno